Bienvenidos a su programa Tras la Verdad, último domingo del año 2023. Y último día del año también, Zulay. Así es. Y bueno, esperemos pues que el nuevo 2024 nos lleguen muchas bendiciones, sobre todo de salud, que se les cumplan los deseos de todos los anhelos del corazoncito de cada una de las personas y que sea mejor que el 2023, porque hasta el año 2023, horrible, fatal, triste y sobre todo una gran lucha que tuvo todo el pueblo panameño en contra del contrato minero. Y de verdad la admiración para este pueblo que se levantó y dijo hasta aquí. Y de hecho, Zulay, el 2 de enero vas a presentar un proyecto de ley sobre amnistía que 3 busca... de enero. 3 de enero. Porque el 2 de enero va Nito a la asamblea okay, a rendir su informe. Ay, que yo no sé, que eso es para perder tiempo, de verdad, mata rating. Bueno, bienvenidos, damas y caballeros, una vez más a su programa Tras la Verdad. Hoy, último domingo y último día del año 2023, señores. Estamos a pocas horas de recibir este nuevo año que, si bien es cierto, como dijo Zulay, es muy importante, no menos cierto es que en 2024 se van a escoger a los próximos gobernantes que van a regentar la República de Panamá en el próximo quinquenio. Así y nuevamente nuestra amiga Nancy Duncling no pudo estar con nosotros porque tenía que hacer compras de último año. Shopping de último año, el último día del año. Bueno, tú sabes, la familia y todo. Así que comprendemos pues que no pueda estar con nosotros, pero saludos desde el programa Tras la Verdad. Hoy tenemos una entrevista muy académica, una entrevista con una persona que yo admiro mucho por el conocimiento, sobre todo en los números que manejan. Es profesor de la Universidad de Panamá, que sería el economista Felipe Argote. Y vamos a preguntarle de este presupuesto que fue discutido en la Asamblea y que estuvo en segundo debate el jueves 28. ¿Y qué opina él sobre los montos asignados y que fueron puestos por el Ministerio de Economía y Finanzas? Fuertemente cuestionado el ministro del MES. Entonces, señor Argote, bienvenido. Profesor Argote, bienvenido a las cámaras de Tras la Verdad. ¿Se encuentra aquí con nosotros? Gracias por la invitación, por supuesto. Que pasen un feliz año. Gracias, igual. Televidentes, y en especial ustedes, pues... Mira, sobre el presupuesto, como he dicho, no importa lo que tú digas, no importa las elucubraciones teóricas, ni los discursos, lo que vas a hacer, lo que define cuáles son tus perspectivas, dónde pones tu plata. ¿Dónde te pones la plata? No puedes decir, voy a hacer grandes cosas, voy a hacer un edificio, voy a hacer una casa, voy a hacer... pero estas viernes me voy a ir para la discoteca y me voy a gastar la... Bueno, y ahí donde pusiste la plata es realmente lo que esperas de la vida. Entonces, cuando tienes un presupuesto fundamentalmente ligado a gastos, te das cuenta que no tienes una perspectiva. Y un presupuesto que lo vas ajustando como quien lo hace con un martillo, te das cuenta que el grave problema es que no tienes una estrategia. O sea, si tuvieras una estrategia, el presupuesto se te facilita porque sabes por dónde va el país. Y es una estrategia a largo plazo que puedas decir, bueno, la plata la ponemos por aquí porque nosotros definimos que el eje del país es la logística o que el eje del país es el sector agrícola. Entonces vamos a poner la plata ahí de primera, o el eje es la educación. Entonces la plata primero es la educación y después lo demás. Pero aquí nos damos cuenta que lo fundamental son los gastos personales, o sea, los salarios, los viáticos, la gasolina, los celulares, o sea, los subsidios. En especial, algo que nos define mucho es que, bueno, el presupuesto reduce o elimina algunos subsidios a la clase baja y media. Por ejemplo, elimina el vale universal, el vale digital y el subsidio a la gasolina. Muy bien, o sea, los pobres y los trabajadores no necesitan subsidio, lo que necesitan es un salario digno. Pero a la vez emites bonos para pagarle subsidio a los bancos. Entonces, ¿a dónde están los más multimillonarios del país? Entonces, ¿cómo es posible que ya tú emitas deuda no para inversión, ya ni siquiera para planilla, sino para subsidio?
y no para cualquier subsidio, para subsidio a los bancos. Entonces ahí te das cuenta cuál es la perspectiva del actual gobierno, aunque no existe una planificación, porque abrió un instituto de planificación para tener a la gente entretenida, y ya sabemos que el director de ese instituto, que es una persona muy capaz, se la pasa en las conversaciones, en las mesas y en las discusiones, lo envían, menos en hacer la planificación del país, de saber para dónde vamos. Y por eso vamos a perder también el grado de inversión. Profesor Argote, me gustaría saber, el gobierno fundamentó y señaló que realmente ellos habían hecho un recorte en el presupuesto para muchas instituciones, incluyendo a la Asamblea y varias instituciones del gobierno, pero que a la vez le estaban aumentando un 7% a nivel de educación, pero nosotros vemos que siguen las escuelas rancho, las infraestructuras, no le pagan con tiempo a los educadores. ¿Usted piensa que esto realmente, este aumento del 7% va a ayudar o va a permear al sector educativo y al oncológico? Porque ellos solamente se refieren al oncológico, pero ¿qué pasó con las medicinas? ¿Qué pasó con el desabastecimiento que vemos en la caja del Seguro Social y los centros de salud? ¿Qué opinión usted tiene al respecto? Mira, cuando tú quieres decir que vas a hacer una obra, tiras la primera piedra, y esa primera piedra te vale $20 y entonces sale la televisión diciendo que vas a hacer el puente o vas a hacer la carretera. Eso pasa con el oncológico. Dices que vas a hacer el edificio del nuevo hospital oncológico, pero no lo vas a hacer, sino que lo vas a iniciar. Y lo vas a iniciar con $20 millones cuando se necesitan 500. Tú no vas a hacer nada. Tú vas a poner la primera piedra para salir en la foto. Igual en educación. En educación se necesita, mira, Panamá es el segundo país de Latinoamérica que menos invierte en educación, después de Venezuela. O sea, luego cuando tú ves que dices, bueno, vamos a aumentar, y ves al ministro hablando como muy compungido, ¿no? Ahora nos vamos a tener que poner esa plata en educación por culpa de estos educadores que se fueron a la huelga, y esta gente que se fue en julio del año pasado, que como parte del acuerdo fue aumentar el presupuesto de educación. Ahora no se lo vamos a poder dar a otros sectores. Otros sectores, imagino, son las botellas. Entonces te das cuenta que el Estado, este gobierno no está interesado en esto. Pero si luego te percatas que hay amigos, parientes o partidarios que le dan ayudas especiales en el IFARU, y te das cuenta que le dan un presupuesto a la UNACHI que no tiene nada que ver con la respuesta que tiene esa universidad, sino que por el contrario hay una cantidad de gente en planilla que no tiene nada que ver con esa universidad, sino que son políticos, activistas o partidarios que aparecen en la UNACHI, pero en realidad están haciendo campaña política. Entonces ya tú sabes que ese 7% que dice que le van a dar a la educación, más bien una forma de maniobrar para poder seguir dándole el dinero a sus copartidarios y activistas políticos. No tiene nada, porque ni aún con el 7%, porque te voy a decir, Costa Rica, que tiene una muy buena educación, una de las mejores de Latinoamérica, dedica el 7% del presupuesto de educación, pero lo dedica hace 30 años. Mientras aquí, hace 40 años, hicieron la última escuela aquí en la ciudad de Panamá, y no se ha vuelto a hacer ninguna más, cuando la población se ha multiplicado por 3, la población escolar. Ahora lo que hicieron fue que en vez de construir escuelas en ese periodo, fue hacer los famosos doble turno, ¿no? Cuando yo estaba en la escuela, nosotros salíamos a las 2 de la tarde. Y en el IPA yo salía, bueno, tú sabes, nosotros salíamos al mediodía, entrábamos a las 2 y salíamos a los 4. Sí. Y en la profesional se salía a las 2 de la tarde. Bueno, luego se inventaron que tú sales a las 12 y entra el otro grupo a las mismas 12, pero como entras a las 12 te soltamos a las 11:30, y el otro grupo como entra a las 12 y el otro entras a las 12:30 y sales a las 5, así que se redujo la jornada escolar para usar la misma escuela 3 veces, ahorrándose ese dinero en contra de la educación. Entonces Panamá, para poder llegar a lo que está Costa Rica, tendría que tener el 7% de educación verdaderamente por 30 años para poder ver la diferencia. O
colocarle mucho más dinero de educación para poder arreglar las escuelas. Mira cómo está el arte de oficio, que está aquí mismo. La ministra dijo en una reunión de APD que no podían arreglar porque eran 40 millones de lo que se necesitaba. Ahí la gente, los muchachos dan clases a oscuras porque se han robado los cables y no los han arreglado. Así que están a oscuras dando clases en el arte de oficio. Aquí en Panamá, en la ciudad, y miren cómo están en las comarcas. Entonces, evidentemente, no es que le dan el 7%. Disfrazan parte de eso para darlo a sus copartidarios, como es el IFARO y como en el caso de Chiriquí, y en realidad no están dando lo que deben darle a las escuelas para tener una escuela mínimamente digna. Que, oye, casi la mitad de las escuelas en este país no tienen agua, no tienen electricidad. Entonces, ¿cómo pueden estudiar los muchachos en esas condiciones? ¿Qué hablar de internet, no? Entonces, por supuesto, ahí se nota que la perspectiva del Estado es cualquier otra menos centrarse en educación, en salud y en desarrollo económico. Por ejemplo, aquí vimos en el Ministerio de Seguridad, usted sabe que recientemente el presidente eleva a varios de policías al rango de comisionados. Y cuando se le hace la pregunta en el Pleno el día jueves 28 de diciembre al ministro Héctor Alexander, bueno, señor, ustedes están elevando a rango a varios policías, ¿y qué pasa con los otros? Él dice, no, pero ellos se están jubilando. Y yo le digo, ministro, no diga tantas tonterías, si nosotros sabemos que ellos se jubilan con el salario completo, pero ustedes acaban de subir a estos rangos a 400 comisionados porque acaba de pasar lo de la mina. Y yo creo que lo que tiene miedo el presidente es que le den un golpe de Estado. Aquí yo tengo el presupuesto. Imagínense el presupuesto para el Ministerio de Seguridad de Pino, es 946.109,41 centavos. O sea, 946. Por poquito no le pusieron los 1.000 millones de dólares. ¿Qué cree usted que está pasando aquí, profesor Argote? No, y no solo eso, profesor Argote, sino también que tanto dinero para materia de seguridad, y miren cómo está la delincuencia en Panamá, realmente se ve reflejada toda esta inversión, todo este presupuesto que se destina para el Ministerio de Seguridad. ¿Cuál es su opinión al respecto? El Ministerio de Seguridad es para pincharte a ti, al profesor Argote, cuando los consideras enemigos o adversarios políticos y seguir las conversaciones de los políticos en vez de estar viendo todo lo que es la seguridad de los panameños. Mi opinión muy personal, pero vamos a hablar con el técnico, que es el profesor Argote. Mira, no hay nada que me entristezca tanto como escuchar a especialistas y grupos civiles y hasta empresas privadas que brincan cada vez que dicen que va a aumentar el presupuesto de la educación, porque aseguran que el problema de la educación no es un problema de plata, sino de gestión. Insisten siempre en decir que no hay que aumentar el presupuesto de la educación, lo cual es evidente que no es así, porque aquí más de la mitad de las escuelas en la ciudad de Panamá se gradúan de ciencias y nunca ven un tubo de ensayo, ni siquiera en foto, y sin embargo, esos mismos grupos no dicen nada del aumento estratosférico de presupuesto en seguridad, porque ellos dicen, no hay que aumentar el presupuesto a la educación hasta que los educadores no muestren mejoría en la educación de como si los empleados son los responsables de que la empresa funcione en vez de los directivos. Sin embargo, no dicen nada con el gran aumento de presupuesto en seguridad, y a pesar de que la seguridad está cada vez peor. Y no dicen nada de eso, y que siguen subiendo a comisionados personas que luego se jubilan con su último salario, lo cual significa que ese salario que lo viste se lo va a dar para siempre hasta que se muera con nuestros impuestos, y luego esos mismos comisionados o lo más allegado al día siguiente de su jubilación están en el Seguro Social, en el ministerio tal, en el ministerio cual, como jefe de seguridad, ganándose $7,000 adicionales. O sea, se ganan los 7,000 completos, que es su último salario, los nombran de nuevo y se ganan 7,000 más como empleados al mismo tiempo que están jubilados. Lo cual de nuevo te muestra
que si no tienes una estrategia de conjunto, porque si yo te doy a ti 7,000, yo te doy tu último salario, bueno, porque tú eres un policía y nadie quiere salir de su casa y dar a sus hijos para meterse en un hueco donde hay un poco de maleantes armados para sacarlos de ese hueco y jugarse la vida. Ok, tú lo estás haciendo, el Estado, la sociedad a cambio te da una jubilación especial, pero no abuses. ¿Cómo que te voy a dar una jubilación especial y luego tú te vas a ir a trabajar al gobierno con otro salario igual? Eso ya te estás pasando porque realmente eso no es la idea de que yo te dé un trato especial con esa jubilación, y mucho menos que yo te suba el salario antes de jubilarte para que te jubiles. Eso es una trampa, y eso lo hace también la autoridad del canal. Eso es manipulación. O sea, tú no te puedes dar un salario aumentándolo para que ellos, porque el que lo paga no es tú, que lo paga el Estado. No debe ser. Entonces, por eso te digo que todo es un problema estratégico. Por inclusive el problema del seguro social no puede verse como quieren algunos, martillando centavos y vamos a ver, subimos y ahí cuadra. No es eso, es un concepto más general. No puede ser que aquí haya gente que gane menos de $100 de jubilación. En cambio hay gente que se jubila con $7,000 con su último salario. O sea, ¿por qué? Porque no es un problema sociológico. Entiendo que es un problema digamos, también de bienestar de la sociedad y todo lo demás, pero es un problema económico. O sea, una persona que tiene una jubilación tan baja no puede jubilarse, tiene que seguir trabajando. Y esa persona, al seguir trabajando, le está quitando el empleo a un joven que está entrando al mercado laboral y que no lo van a contratar porque el señor de 70 años está en esa posición sin moverse, porque no quiere irse, sino porque no puede, porque nadie quiere trabajar toda su vida para salir y volverse pobre. Nadie lo quiere y sabe que si se jubila más nunca le va a ajustar su jubilación. Entonces todo eso es parte de una estrategia de un país que cuadruplicó su ingreso per cápita en este siglo, y que eso no se ha visto reflejado en ninguno de ustedes. Un país que cuadruplicó. Cuando yo entré a trabajar en la década del 80, me ofrecieron $835. Eso es lo que yo ganaba como asistente de economista. Y a un abogado le están ofreciendo 500. 40 años después, a un periodista le pagan $500. A un profesional, a un ingeniero, le ofrecen 700. 40 años después. Aquí tenemos el salario mínimo más bajo de Centroamérica. El Salvador tiene un salario mínimo mayor que el de Panamá, cuando ellos tienen una tercera parte de nuestro ingreso per cápita. Honduras, un país pobre, muy pobre, tiene un salario mínimo superior al de Panamá. Entonces tiene una clase media que tiene bajo salario, que no puede ir a los restaurantes, que no puede ir a las tiendas, que no puede ir a los cines, y por tanto esas empresas, tú abres un restaurante y no tienes clientes, porque esos clientes que deberías tener, aquel que se demoró 5 años en una carrera universitaria y que debería empezar con un salario mínimo muy bajo de 1.500, está entrando con un salario de 500, y entonces no puede comprarse una casa, que vive con su mamá, porque no puede pagarse una casa un profesional que se graduó de la universidad. Entonces, esto está todo mal hecho, está hecho un mafá como país, todo se improvisa. Bueno, profesor. Y por eso se Bueno, y eso que nosotros peleamos en el gobierno pasado para suspender los nefastos reavalúos y poder bajar los impuestos de bienes inmuebles para la primera y segunda vivienda, porque acuérdense que antes se pagaba 2.10 y ahora se paga 0.25, y eso a mí me costó que me dieran un revolcón enfrente de la casa de Varela. ¿Usted se acuerda de eso? Si no, no tendríamos ni para pagar las casas, estaríamos pagando impuestos de por vida si nos hubieran revalorizado. Profesor, una pregunta fuera del tema, porque tocó lo de las jubilaciones especiales, tocó el tema de las jubilaciones, que las personas tampoco se quieren jubilar porque realmente son miserias de jubilaciones, y con eso ni siquiera se puede tener una vida digna.
y tampoco se puede entonces, para pagar la comida que está cara, la canasta familiar cada vez va más en aumento, los medicamentos caros, porque hay ahorita mismo un oligopolio de las distribuidoras. La luz eléctrica. La luz eléctrica, que hay un monopolio con la ley 6 de 1997 que se ponen de acuerdo las generadoras con las distribuidoras las que facturan. Entonces quería hacerle una pregunta muy específica. Yo he leído sus libros y me quedé en shock cuando yo vi que estaba anteriormente el sistema solidario con el que nosotros nos vamos a jubilar, que es un 60%. Y con todo eso nos sigue descontando la caja del Seguro Social. Pero ahora en el 2027 va a entrar para las nuevas generaciones el sistema de cuentas individuales o el sistema mixto. Y de acuerdo a lo que yo leí, estas generaciones se van a jubilar con un 20%, aproximadamente entre un 20 a 25% de sus aportaciones. Que usted señaló que eso comienza en el 2027. ¿Qué vamos a hacer, profesor? Esto hay que cambiarlo, volver al sistema solidario, porque yo veo que usted es muy experto, usted también hablaba de las jubilaciones especiales que nos están afectando ahorita mismo, sobre todo en el presupuesto. ¿Qué hacemos? Porque imagínense que estas nuevas generaciones que en el 2027 entran con el sistema mixto o de cuentas individuales, se van a suicidar cuando sepan que se jubilan entre un 20 o 25% de las aportaciones que hagan. Esto es espantoso. Mira, eso es justamente la desesperación de algunos sectores políticos y sobre todo económicos de que se modificara la ley y que se pusieran todas en cuestiones de individuales, porque ellos fueron los que crearon la ley 51 que prohibió la entrada al sistema solidario de 2007. Entonces ellos se sientan en la televisión a decir que el sistema solidario nos va a quebrar cuando el sistema solidario se acabó en el 2007 porque no entra nadie. Y como ellos están sentados en la televisión con saco y corbata, la gente piensa que ellos saben lo que están hablando. Pero realmente saben perfectamente que a partir de 2027, todos esos que entraron en el Seguro Social, que eran jóvenes, cuando reciban su primer pago y se den cuenta que se le van a dar el 20% de su salario, mientras al que se jubiló el día anterior le toca el 60%, que igual no le alcanza, aquí va algún problema, que yo no sé dónde se van a esconder lo que insistían en las cuentas individuales, porque no hay forma matemática en donde tus aportes individuales puedan rendir más que tus aportes individuales más lo de la generación posterior, que es como funciona el sistema solidario. Puede ser que en el caso de algunos países los que entran sean insuficientes para que dé el 60%. Por eso el Estado tiene que poner una parte, porque esto no se trata de solidaridad, se trata de que las personas que están adultos mayores, los jubilados, aportaron al país, no solamente sus cuentas individuales, lo que se construyó. O sea, esa generación que recuperó el canal, esa generación que hizo que este país creciera, no le puedes decir solamente te toca lo que puso. La generación que entró no encontró el país en la selva virgen. Encuentra carreteras, semáforos, un canal en funcionamiento, líneas de metro, y no lo debe recibir gratuitamente. Esa generación, y estoy seguro que está dispuesto a hacerlo, tiene que aportar una parte a esa jubilación que fue anterior a la suya, para que tenga una vida digna. Pero con un 20% nadie se va a jubilar, porque nadie puede vivir con el 20% de su salario. Por eso, mi propuesta, que no es que vayamos al sistema solidario puro. Yo lo que digo es, yo entiendo a la gente de mayores ingresos que cree que sus aportes rendirían más si fueran individuales. Entonces yo lo que le propongo es que sean hasta 2 salarios mínimos sean solidarios y de ahí para arriba sean individuales. O sea que si tú tienes un salario de $2,000, la parte de tu salario hasta 1,200 se va al sistema solidario, lo cual significa que tú vas a tener
alrededor de $700 de la parte solidaria. Lo que aportes de esos 1.200 hacia arriba es tu cuenta personal, lo cual significa que si tú quieres poner más plata, vas a tener más plata en tu fondo personal cuando te jubiles. Pero ya tienes garantizado tu 60% de esos 1.200, 1.300 que serían dos salarios mínimos. Y eso hace que los trabajadores, los obreros, la gente de menos ingresos, 600, 700, 800, 900, hasta 1.000, 1.200, están en un sistema solidario. Así que a ellos no les interesa que cambien el sistema, porque ya a ellos les corresponde el solidario, punto. Lo que sí es que eso tiene que ir acompañado de ajustes periódicos de la jubilación. Nadie se puede jubilar con una plata para toda la vida, por 10 años, 15 años, porque en términos reales esa plata va reduciendo su valor porque suben los precios. En todos los países civilizados se hace un ajuste cada año o cada 2 años. Lo que yo propongo es que ese ajuste no sea de inflación, que ese ajuste sea sobre el aumento o crecimiento del Producto Interno Bruto. Por eso yo creo que un jubilado que tiene 20 años jubilado, si el Producto Interno Bruto del país se cuadruplicó gracias a su aporte, tiene derecho, en vez de ganar 150, ganar 600. Porque se cuadruplicó la riqueza del país. Entonces esa persona tiene derecho a ser parte de ese crecimiento de la economía. Y como este país va a seguir creciendo, a pesar de todo lo que se roban, y nuestro ingreso per cápita va a seguir creciendo, los jubilados cada vez tendrán una vida más digna. Pero para eso tiene que haber una mejor distribución de la riqueza, porque no se trata de un problema sociológico, ni religioso, ni ético, que sí, también lo es, sino que si las personas no tienen una buena distribución, la clase media no tiene plata para ir a comer con su familia a un restaurante, los restaurantes van a cerrar porque no tienen clientes. Si la clase media no puede comprar zapatos, si la clase media no puede mandar a cortar la hierba en su casa o comprarse una casa, las clases bajas, que es los informales, no van a tener ingresos, porque los de la clase alta, si tienen más plata, no van a ir 10 veces por noche a un restaurante, ni van a hacer 40 supermercados, ni se van a comprar más zapatos. Se van a comprar un carro hecho en Europa o se van a pagar una casa en Miami. Por eso la distribución de la riqueza es importante, pero eso no se resuelve con bolsas de comida. Eso se resuelve, por ejemplo, que la línea 3 del metro ya estuviera hecha. Eso le cambia la vida a muchos. Porque las personas que salen a las 4 de la mañana saldrían a las 6 o a las 7, dejan a su hijo en la escuela, lo recogen en la tarde, garantizan que hacen sus tareas, en vez de llegar a las 8 de la noche, cuando el chiquillo está durmiendo y tú no sabes si hizo la tarea o no y no lo vas a levantar porque llegaste a esa hora. ¿Te das cuenta? Entonces, hacer la línea 3 del metro, hacer el tren a Chiriquí, hacer muy buena educación pagada por el Estado, es lo que hace que aumente la riqueza y que se redistribuya bien y que haya un buen salario mínimo, que en este país no debería ser menor de 725. Hoy en día debería ser 750, pero no debería ser menor que 725. Mira, yo entiendo a los representantes del sector empresarial, recuerda que yo soy empresario, que dicen que el problema es que aumentar el salario mínimo le puede hacer daño a las empresas porque los que están informales no tienen salario mínimo. Yo lo entiendo, ¿sabe por qué? Porque ellos son abogados. Entonces en esa mesa de salario mínimo están los abogados de los empresarios con los abogados de los sindicatos, y con todo el respeto, yo sé que ustedes los abogados nunca pisaron una facultad de economía, a menos que estuvieran por ahí y tuvieran que usar el baño. Entonces, ¿cómo van a hablar entre abogados? Eso no es algo para discutir entre abogados. El salario mínimo es una estrategia económica que tienen que discutir economistas, trabajadores sociales, abogados también, porque la parte legal tiene que estar ahí, pero no lo que están haciendo, una mesa de discusión de qué. ¿Sabe qué es lo que pasa? Cuando pagan el 13º mes, ¿cómo estamos los que representamos al sector empresarial? Los empresarios están furiosos, no están felices,
sube, hey, bájale los precios, coge esta oferta, ven a mi tienda, ven a mi restaurante que hay descuento. ¿Por qué? Porque la gente tiene plata. Entonces, ¿qué te parece si tú tuvieras, en vez de un décimo, todas las quincenas la gente tuviera dinero como si le pagaran el décimo? Es que si la gente, es que no se dan cuenta que si hay un salario digno, la gente gasta. Y la economía se mueve. Y la economía se mueve. No, pero quieres tener a las personas en situación de pobreza, y si lo tienes en situación de pobreza, ¿qué va a hacer la gente? Se guarda su poquita platita y la economía se retrae. Y se congela. Profesor. Así es. De verdad. Pero para esto necesitas que el Estado tome la decisión. Porque si yo le subo el salario, vos soy el empresario más bueno del mundo, a todos mis empleados, ¿sabes qué va a pasar? Yo voy a quebrar, porque la competencia no lo va a hacer. Entonces yo voy a tener más. Tiene que unificar. Eso lo tiene que hacer el Estado. Tiene que hacerlo el Estado. Pero... Profesor, de verdad, empezamos con el presupuesto y quedamos con las jubilaciones. Y es un tema que nosotros tenemos que ampliar y de verdad le damos la gracia porque usted sabe cómo es el tiempo en televisión. Lo único que quería terminar y finalizar con esto, hay que revisar la ley 51 del 2005 con respecto a las jubilaciones por el sistema mixto, que estas generaciones no saben y no conocen que en el 2027 van a cobrar en vez de un 60%, porque ya no está el sistema solidario, sino de un 20 a un 25% de las jubilaciones. Aquí no va a alcanzar para nadie. Y van a quedar durmiendo en la calle la gente. Y muchas personas no se han dado cuenta de esto, Zulay, o no lo saben. Bueno, para eso tenemos los expertos como el profesor Felipe Argote, para que nos oriente. Yo he leído todos sus libros, profesor, y buscar las soluciones. Aquí tiene una fan suya, profesor. Claro que sí, profesor. Sus palabras finales, ya que estamos contra el tiempo, profesor. Mira, tenemos un país rico, repleto de gente pobre. Tenemos un país que tiene todas las posibilidades de crecer. Sin embargo, pues tenemos unos pésimos gobiernos, pésima estrategia, y con estos niveles de corrupción, cualquier modelo económico no va a funcionar. Gracias. Mil gracias, profesor, por sus palabras. Ya sabe, cuando quiera tiene las ventanas, las puertas de Tras la Verdad abiertas. Y esperemos entonces que siempre esté con nosotros, nos acompañe para darle docencia a la población y entienda que tenemos que cambiar muchas cosas y transformar este país. Pero hay que hacerlo con mucha voluntad. Gracias, profesor Argote. Gracias, profesor. Muchas gracias y entonces nos vamos Feliz año. Feliz año, profesor. Feliz año. Muchísimas gracias. Cuídese, bendiciones. Y nos vamos entonces a nuestro segundo segmento. Bueno, después señores, de cambios comerciales. No se vaya, nos vamos a un pequeño cambio comercial. Quédese en pantalla. Así es.